Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Es una bendición tenerles aquí. Y bueno, vamos a empezar esta noche con la lección 6 del curso Ley y Evangelio. Tenemos el tema del sexto mandamiento esta noche con la historia de Génesis 39 como un ejemplo um, del sexto mandamiento. Y vamos a aplicarlo a nuestras vidas y todo en la lección de esta noche. Pero empezamos con una oración. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre nuestro estudio de hoy. No lo hacemos confiando en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender, creer y atesorar lo que nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Excelente. Entonces, sí, tenemos estos objetivos esta noche. Vamos a empezar con el primer objetivo, analizar el sexto mandamiento y su importancia dentro del matrimonio. Entonces, empezamos ahí con la pregunta, ¿cuál es el sexto mandamiento? ¿Quién tiene la respuesta? No cometerás actos impuros. Ok, no cometerás adúltero. Am, cierto, es lo que tenemos esta noche de Éxodo 20, versículo 14. Y lo siento, no veo el nombre del hermano que participó. Dice el Capi. ¿Cómo, cómo se llama? Rigoberto, profe. Rigoberto. Voy a cambiarlo. Rigoberto. Excelente. Gracias, Rigoberto. Muy bien. Entonces sí, no cometerás adúltero. Y pues esto obviamente tenemos dentro de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. También Jesús habla de este mandamiento en el Nuevo Testamento. Am, entonces Mateo 5, 26 a 28, Jesús dijo, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, lo siento, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el sexto mandamiento, como todos los mandamientos, alcanza nuestros pensamientos, palabras y obras. Ciertamente incluye los casos explícitos de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero también abarca lo que pensamos y decimos. Y recordamos con este mandamiento, con todos los mandamientos, es lo mismo. Todos los seres humanos hemos quebrantado este mandamiento. Solteros o casados, divorciados o casados por décadas, jóvenes o ancianos, todos los seres humanos hemos quebrantado este mandamiento. Entonces tenemos la pregunta, ¿cómo guardamos el sexto mandamiento? Ahí para contestar la pregunta tenemos el ejemplo de José en Génesis 39. ¿Hay alguien que puede resumir la historia o por lo menos compartir los acontecimientos importantes en esta historia de Génesis 39? Rigoberto, adelante. Gracias.
Pastor, pues lo que sucedió fue que la mujer del faraón quería cometer adulterio con José y José lo que hizo fue huir de ella para Ujú. evitar pues caer en ese pecado. Sí, bueno, exactamente. José es un siervo en Egipto, en la casa de Potifar, y sí, entonces la esposa de Potifar puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Am, pero sí, José se negó, ¿cierto? Diciendo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Am, entonces recordamos que obedecemos los mandamientos no porque podamos ganar algo con nuestra obediencia. Pues en Isaías 64, versículo 6, dice que todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo de inmundicia, sino porque amamos, y sino porque amamos a Dios, a nuestro Salvador, y creemos que en Él está la vida. Entonces, am, sí, recordamos nuestra motivación al seguir la ley. Bueno, 1 Corintios dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O también, pues recordamos entonces que Jesús cumplió perfectamente la ley y este mandamiento en nuestro lugar, como tenemos Hebreos 7 26 a 27, dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces Jesús nos salva de todos nuestros pecados, incluso de los relacionados con el sexto mandamiento. Y ahora en gratitud a Dios podemos buscar vivir vidas que le den gloria. Los solteros pueden vivir contentos y castos como José en Génesis 39, agradeciendo a Dios por su estado y si llega al matrimonio recibiéndolo como un don de providencia. Y los casados pueden buscar amar a sus cónyuges reflejando el amor de Cristo en su relación. Entonces, en este curso, Ley y Evangelio, obviamente estamos hablando de la ley de Dios. En cada lección estamos hablando de un mandamiento nuevo. Pero recordamos la otra parte del título, Ley y Evangelio, y recordamos que Jesús obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar. Entonces, no es solo un mensaje malo que no hemos guardado perfectamente estos mandamientos. Tenemos el perdón de pecados completo en Jesús, en lo que hizo Jesús en la cruz. Y esto es una buena noticia para todos los creyentes. Bueno, entonces, ¿qué protege el sexto mandamiento? ¿Qué protege el sexto mandamiento? Rigoberto?
El sexto mandamiento protege el matrimonio, la Exacto. confianza, la unidad. Ujú. Exactamente, Rigoberto, sí. Protege el don de Dios del matrimonio. Muy bien. Sí, Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, el sexto día de la creación. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Um, y Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí, esto es lo que Dios tiene que decir. Tiene que decir sobre el matrimonio y la institución del matrimonio. Entonces, sabemos de estos versículos y lo que dice la palabra, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, un amor mutuo para toda la vida. Y también por eso excluye las uniones homosexuales. Am, y pues también recordamos que es un compromiso delante de Dios y de la sociedad para vivir según los estatutos divinos revelados en su palabra. Entonces, esto es lo que, pues, protege, el sexto mandamiento protege el matrimonio. Entonces, una pregunta, ¿cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? El pastor Luis Acosta compartió algunas bendiciones en el video para la lección 6. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? No tienen que tener la respuesta exacta del pastor Luis. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Pastor, pues ya que los otros compañeros no aportan, pues yo voy a volver a aportar. Algunas de las bendiciones del matrimonio es que la bendición más grande es que es una unidad de Dios. Dios lo hizo por amor a nosotros también, para que no estuviéramos solos, para que estuviéramos acompañados, para que tuviéramos quien nos ayudase en nuestro camino, tanto hombres como mujeres, con unas responsabilidades compartidas. Por eso hay un dicho popular: el matrimonio es una empresa, es una organización y siempre debe estar fundada en la confianza, en el respeto y en el amor. Ujú. Bueno, entonces, esa respuesta refleja nuestra actitud dentro del matrimonio, ¿cierto? Mostrando respeto uno a otro, mostrando el amor uno a otro. Exactamente. Entonces, pues esto, respeto, con el amor también, pues aquí en la pantalla pueden ver tres bendiciones que hay, por lo menos, tal vez hay más, ¿cierto? Pero la compañía, el amor sexual y los hijos son tres bendiciones importantes, increíbles en el matrimonio. Compañía, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que le dio una pareja adecuada. Y sí.
cabe señalar que la soltería, también es presentada en la Biblia como un don. Ambos son bendiciones, aunque de diferentes maneras. El amor sexual también es una bendición dentro del matrimonio. Cantar de los cantares celebra de manera pura y poética el amor conyugal. Este amor es un regalo de Dios, no algo vergonzoso. Y obviamente la familia, también pensando en hijos, como vemos en Salmo 127, versículo 2. Herencia de Jehová son los hijos, casa de estima, el fruto del vientre. Los niños son un don de Dios y deben ser valorados como tal. Entonces, sí, el sexto mandamiento protege el matrimonio y qué bueno, porque dentro del matrimonio hay ciertas bendiciones que Dios nos da. Entonces, ¿en qué sentido la unión libre fuera del matrimonio destruye tu comunión espiritual con Dios y tu relación personal con tu cónyuge? Voy a compartir un poco aquí con ustedes para contestar esta pregunta hablando de la unión libre fuera del matrimonio. Am, en esta unión, uno está eligiendo vivir en contra del diseño de Dios. Hebreos 13, versículo 4 dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces recordamos que siempre el pecado nos separa de Dios y nos priva de sus bendiciones, como dice Isaías 59 y Romanos 3. Pues Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es muy claro que el pecado siempre nos separa de Dios. Y una unión sin promesas mutuas no es un ambiente estable. Genera desconfianza que debilita la relación. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Elegir desobedecer Dios muestra una desconfianza en su amor para nosotros. Entonces sí, esto es como esta unión libre puede destruir obviamente nuestra relación con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y pues es obvio también que destruye nuestra relación personal con nuestro cónyuge, porque sí, la unión sin compromiso mutuo creará dura dentro de la pareja y sí, desconfianza. Bueno, esto es casi todo para la primera parte. Ahora vamos a contestar esta pregunta del proyecto final. Pregunta 9. ¿Crees que desobedecer los mandamientos de Dios afecta tu comunión especial con Él y tus relaciones con los demás? Explica. Entonces, esta pregunta es muy parecida a la otra, hablando de la unión libre, pero esta pregunta habla en general. Pero estamos hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás en esta pregunta. Entonces, ¿qué piensan ustedes de am, si desobedecer los mandamientos afecta nuestra relación o comunión con Dios y con los demás? Rigoberto, veo la mano levantada, pero no sé si tal vez fue
preguntado la vez anterior. Profesor, sí, creo que desobedecer los mandamientos de Dios afecta nuestra relación, afecta mi relación con Él, porque pues estoy cometiendo uno de los pecados más grandes, estaría cometiendo, ¿no? Por lo que precisamente los mandamientos de Él se cierran en dos, que es amarlo a Él y al prójimo. Y si yo lo amo a Él, pues procuraré amar al prójimo y ese amor hacia el prójimo me permite relacionarme de una manera más sana con los demás. No significa ser aceptado por los demás, pero sí se construye una relación de respeto de mi parte hacia Él y de amor de mi parte hacia los demás. Mientras que si no hay ese respeto a los mandamientos, esa obediencia, yo voy a vivir desorientado o viviendo conforme a lo que yo creo que es, pero no conforme a la verdad, que es la que nos da esa claridad de cómo debemos hacer las cosas. Gracias, gracias, Rigoberto. Pues sí, primero recordamos que cualquier pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Entonces, una parte de su respuesta puede incluir, como Isaías 59 versículo 2 o Romanos 3 23, um, que dicen que los pecados nos separan de Dios, por supuesto. Um, Además, el pecado no solo me afecta a mí, sino que hiere a las personas que me rodean. Por ejemplo, el cuarto mandamiento me llama a honrar a las autoridades y si no lo hago, traigo desorden y desconfianza. El quinto mandamiento protege la vida y si yo guardo odio o rencor, estoy dañándolo a mi prójimo. Y lo mismo con el sexto mandamiento, la infidelidad o la falta de pureza destruyen matrimonios y relaciones. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús cumplió perfectamente todo, todos los mandamientos en mi lugar. Él murió en la cruz por mis pecados y me perdonó. Y ahora por fe en Cristo tengo paz con Dios y puedo vivir agradecido, buscando obedecer sus mandamientos, no para ganarme su amor, sino porque ya lo tengo en Cristo. Entonces sí, esto es una buena conexión. Pastor, en este sentido, cuando usted habla de dañar a las personas que nos rodean lastimosamente con el pecado, a los que más hacemos sufrir es a nuestros seres más queridos, empezando por nuestros padres, ¿no? Ujú. Que son quienes se sienten más defraudados cuando nosotros hacemos las cosas mal. Sí, exactamente, exactamente. Entonces sí, esta pregunta am, obviamente habla de la ley que nos separa, pues el pecado que nos separa de Dios, y los afectos a nuestros prójimos también, es negativo, pero recordamos, aún en estas situaciones tenemos el Evangelio y Jesús que cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Ok, tenemos dos partes más en la lección esta noche. Vamos a identificar los elementos bíblicos indispensables en un matrimonio cristiano y luego vamos a hablar del divorcio. Am, Primero, los elementos indispensables en un matrimonio cristiano. Pues primero la pregunta, ¿crees que la fidelidad, intimidad, respeto y comunicación íntima son valores importantes dentro del matrimonio? Claro que sí, obviamente es cierto que la fidelidad, intimidad, respeto y comunicación íntima son valores importantes dentro del matrimonio. Y vamos a ver lo que dice la palabra sobre el matrimonio, especialmente en Efesios 5.
vamos a ver los roles de, de la mujer, del hombre dentro de un matrimonio y una comparación con Jesús y la iglesia. El matrimonio es tan especial que Dios lo escogió como una imagen de su amor por nosotros. Pues la Biblia compara entonces nuestra relación con Dios con la relación matrimonial. Por lo tanto, los valores que son importantes en nuestra relación con Él también lo serán en un matrimonio. Y ahora vamos a leer Efesios 5 22 a 33. Entonces, hay un voluntario que puede empezar leyendo estos versículos. E- Adelante, Efesios Roberto. 5, 22, 33. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y podría continuar, Roberto, con la siguiente también. Él la purificó, lavándola con el agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Bueno, muy bien. Y voy a continuar entonces con los últimos versículos aquí en esta lectura bíblica. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces, tenemos esta comparación entre am, Cristo y la iglesia con esposo y esposa en el matrimonio. Entonces recordamos los papeles del hombre y la mujer en un matrimonio. Pues primero, en un matrimonio, esposo y esposa son iguales en valor y dignidad. Pero sí, tienen papeles diferentes. Entonces, sí, son iguales en pecado y gracia. Pero sí, en Efesios 5 vemos esos papeles. El esposo es la cabeza, siervo, líder, en el matrimonio, y la esposa es el cuerpo, siervo y apoyo en el matrimonio. Tener diferentes funciones no significa inferioridad. Hombres y mujeres son iguales ante Dios, pero con papeles distintos en el matrimonio. Y Dios en su amor quiere que ambos se amen y se sirvan mutuamente a través de esos roles complementarios. Entonces, si recordamos, am, pues es un buen ejemplo para nosotros, esta comparación. Pues dice primero, como la iglesia,
así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y esposos amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Entonces es increíble esta pues comparación dentro del matrimonio. Esposos deben actuar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Muy bien. Entonces, nunca vamos a cumplir estos papeles perfectamente en un matrimonio. Obviamente es importante el perdón dentro de un matrimonio, la gracia dentro de un matrimonio, porque sí, los dos son pecadores en un matrimonio. Entonces, sí, elementos bíblicos indispensables en un matrimonio. Ahora voy a compartir estos elementos tan importantes. Primero, el pacto. El elemento fundamental de matrimonio es la promesa solemne, el pacto entre el hombre y la mujer. Muchas personas piensan que el matrimonio se basa solo en el amor romántico. Pues los sentimientos de amor en el matrimonio ciertamente son un regalo de Dios, pero no son lo fundamental. Lo esencial es la promesa pública y mutua, el pacto. Los sentimientos pueden ir y venir, pero el pacto provee un ancla firme para la relación. También pensamos en el amor. El amor es más que un sentimiento, es una actitud y una acción. Como ya vimos en la sección del pacto, los sentimientos de amor son una bendición del Señor. Sin embargo, el amor cristiano va más allá. Se demuestra en hechos y decisiones. Un autor lo describió así. El amor cristiano es una preocupación profunda por otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. Este tipo de amor se puede mostrar incluso cuando no hay sentimientos románticos presentes, porque se basa en el amor de Dios por nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo, Dios es nuestro ejemplo. Bueno, entonces dos elementos más. El perdón, tan importante en cada matrimonio, se unen dos pecadores que necesitan el perdón de Dios. El esposo y la esposa deben aprender a hablar de sus pecados, a confesarse mutuamente y a perdonarse. La confesión y el perdón mutuo son indispensables en un matrimonio. Pues también la motivación para perdonar siempre es el perdón que hemos recibido de Dios en Cristo. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios es el ejemplo y la motivación para nosotros, para perdonar unos a otros, especialmente dentro de un matrimonio. Y el sacrificio, entonces, en un matrimonio cristiano, cada cónyuge busca poner los intereses del otro por encima de los suyos. Y motivados por el amor y la salvación de Dios, un esposo y una esposa piensan en cómo servir el otro en amor. Filipenses 2:4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también
el de los demás. Am, este servicio implica sacrificio. Dejar de lado el egoísmo para dar prioridad al cónyuge. Ese sacrificio se modela en el amor de Cristo. Efesios 5:25 también. Entonces sí, cuatro elementos tan importantes. Empezamos con Efesios 5, hablando de lo que es el matrimonio, la descripción que tenemos en esta carta de los Efesios. Y luego hablamos del pacto, del amor, el perdón y el sacrificio, que son elementos tan importantes en un matrimonio. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas sobre la segunda parte o comentarios? Rigoberto, Pastor, el fundamento del matrimonio está en el pacto que se hace entre las en el pacto que se hace de corazón y la promesa que se hace de corazón o en el ritual matrimonial. ¿es una pregunta, Rigoberto? Sí, pastor. Pues el pacto es ante Dios, obviamente. Entonces, y es una promesa. Entonces, sí, no sé exactamente si la pregunta está pensando en la pregunta si una persona puede ser casado sin, am, solamente con una promesa a otra persona, o si tiene que ser algo más oficial. Tal vez esta es la pregunta. Pastor, lo pregunto es como en el sentir de que la diferencia que a veces hace entre el matrimonio que se hace en la iglesia y el matrimonio que se hace ante las autoridades civiles. Ujú. Sí, pues podríamos decir son iguales, en el sentido que el matrimonio fue instituido por Dios. Y, también tenemos el gobierno y hay reglas sobre el matrimonio. Am, si, si el gobierno no estaba enfocado en el matrimonio, todavía podríamos tener matrimonios solamente en la iglesia, ¿cierto? Pero es regulado en cada país con el gobierno. Entonces, tenemos, obviamente, tenemos esta promesa ante Dios. Y también al mismo tiempo seguimos las leyes que tenemos en cada país sobre um, el matrimonio. No sé si estoy ayudándole, Rigoberto. Pastor, pastor, Sí. ¿aló? Rigoberto y luego Leonardo. Pastor, sí, sí, le entendí perfectamente. Obviamente ponemos de primero las cosas del Señor, o sea, cumpliendo los mandamientos del Señor dentro Ujú, de ese matrimonio ujú. ante las autoridades. Ok, gracias, Rigoberto. Leonardo, Sí, pastor, buenas noches, que Dios le bendiga a usted y a todos buenas mis noches. hermanos que también están aprendiendo la palabra. Algo que en verdad, yo más que todo, algo quisiera que me saque de una duda. Aquí donde, la provincia donde yo radico, mayormente los católicos, ellos no creen en el matrimonio civil. Ellos
prefieren casarse en la iglesia y no en lo civil. Entonces, eso quisiera que usted me oriente, me explique, me saque de aquellas dudas de acuerdo a la Biblia, pastor. Sí, A pero ver, también si están, pues hay, pues es bueno dentro de un matrimonio, dentro de este servicio, cuando tenemos todo para recordarnos de lo que es el matrimonio dentro de la palabra de Dios. Entonces es una buena oportunidad um, de enfocarnos en la palabra y cuando estamos empezando en un matrimonio y el pacto y todo y esta promesa. Pero no significa que no es correcto tener como casarse en otro lugar. No, no es, pues, um, la Biblia no dice dónde tenemos que casarnos, ¿cierto? Entonces, um, sí, puede ser un matrimonio oficial si no es dentro de una iglesia. um, Pero como cristianos, obviamente, estamos pensando en la palabra de Dios y sus promesas para nosotros y todo. Entonces, dentro de este contexto, es mejor para los cristianos porque podemos recordar las promesas de Dios, el amor de Dios para nosotros y lo que Dios, um, sí, sus promesas para nosotros dentro del matrimonio también. amén, amén. Gracias, Leonardo. ¿Ok? Continuamos con la última parte de esta noche. Vamos a examinar bíblicamente lo que Dios enseña del divorcio. Entonces empezamos con la pregunta. ¿Le agrada a Dios el divorcio? Obviamente la respuesta es no. A Dios no le agrada. La Biblia muestra con claridad que Dios tiene sentimientos fuertes en contra del divorcio. En Malaquías 2:16 Dios dice que aborrece el divorcio. Y pues también en Mateo 19:4-6 Jesús enseña, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no separe nadie. Entonces, si estamos pensando, el divorcio siempre involucra el pecado y no es el deseo de Dios para el matrimonio. Pero bueno, hay más para, para conversar entonces. ¿En cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? Am, pues Dios permite el divorcio. Todas las personas casadas son pecadores. Tristemente, hay ocasiones en que el vínculo matrimonial se rompe de manera irreversible, am, y por causa del pecado, obviamente. Y el divorcio entonces simplemente hace público lo que ya ocurrió en privado. Entonces recordamos eso, que obviamente somos pecadores dentro de un matrimonio y tristemente a veces hay ocasiones en que este vínculo matrimonial se rompe por un pecado dentro del matrimonio. Y dos situaciones que puedo compartir, el abandono
1 de Corintios 7:15, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En este caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, si una persona dentro del matrimonio no quiere quedar en el matrimonio o se fue del matrimonio por alguna razón, sí, esto es el abandono y sí, es permitido entonces el divorcio en este caso. Salmo 11, versículo 5 dice, el, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y Mateo 18, versículo 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Entonces, en casos de abandono, am, sí, es permitido. Obviamente, am, el divorcio siempre no es algo bueno en nuestras vidas, pero Dios permite en algunos casos. Am, y sí, el abandono puede incluir, como vimos en estos versículos, el abuso, ya que es una forma de quebrar el pacto matrimonial. Y la otra es la fornicación. Jesús también enseña en Mateo 19:9. Yo, yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Dios permite el divorcio en casos de infidelidad. Entonces, para resumir esta parte, Dios permite el divorcio en algunos casos, pero también recordamos que no lo manda. Entonces, los esposos pueden reconciliarse, por supuesto, dentro de un matrimonio cuando hay pecado. Siempre esto es una opción. Am, entonces, recordamos que Dios no manda un divorcio, pero permite en ciertos casos. Am, lo que Dios manda es perdonar toda ofensa, pero el perdón no siempre implica reconciliación matrimonial. Por ejemplo, si la persona que rompió el matrimonio está con otro, am, sí, podemos perdonar a esta persona, pero tal vez no implica una reconciliación que vamos a tener en el matrimonio. Perdonamos, pero no hay arrepentimiento ni disposición a cambiar de la otra persona. Y si la confianza se ha destruido de manera irreversible, la persona se ha demostrado infiel y no se arrepiente. Entonces, tal vez en estos casos podemos obviamente ofrecer el perdón de los pecados y perdonar a esta persona, pero tal vez no es posible reconciliar el matrimonio. Bueno, vamos a hablar de esta pregunta entonces. ¿Pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? ¿Pero qué piensan? Hay algunos comentarios hasta ahí en esta parte hablando del divorcio. Rigoberto. Pastor, si el divorcio se da por causa del pecado de adulterio, la persona, la víctima, puede volver a casarse. Pienso que sí puede volver a casarse.
Sí, sí. Y vamos a hablar un poco más, pero sí, es muy claro que la víctima sí puede. Ok, continuamos entonces con esta pregunta. ¿Pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Am, bueno, tenemos 1 Corintios 7, 10 a 11. A los casados doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, en caso de separación, el mandato de Dios es no volver a casarse o buscar la reconciliación. De la misma manera, el mandato de Dios es que el esposo no abandone a su mujer. Entonces, tenemos la respuesta. Recibimos una respuesta de Rigoberto. La pregunta es, ¿pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Y la respuesta es depende. Am, pues él o la víctima inocente puede volver a casarse, como Rigoberto dijo. Él o la culpable debe primero arrepentirse sinceramente de su pecado en sacar el divorcio. Entonces, esta parte es importante. Y el primer fruto de arrepentimiento será buscar la reconciliación con su cónyuge. Y pues sí, si la reconciliación no es posible, por ejemplo, porque el otro no quiere, o porque ha fallecido, o porque ya se ha vuelto a casar, otros frutos de arrepentimiento pueden incluir permanecer soltero o volverse a casar. Esto no sería pecado si la reconciliación ya no es, ya no es posible. Entonces, am, sí, el primer paso, pues si no estamos pensando en la víctima, en un divorcio, si estamos pensando en la otra persona, el primer paso es arrepentirse de su pecado. Am, y pues vamos a mostrar ciertos frutos de fe si estamos ciertamente arrepentido de nuestros pecados. Vamos a buscar reconciliación con la otra persona. Am, sí, y vamos a mostrar otros frutos de fe. Entonces, esto debe ser el primer paso. Y, y luego, si una persona que ha arrepentido sinceramente de su pecado, podría volver a casarse. Lo que Pablo dijo aquí es el primer paso. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo sería el primer paso. Y um, obviamente, como dijo Pablo en la última parte, así mismo, que el hombre no se divorcie de su esposa, está confirmando que, que sí, siempre el divorcio es resultado del pecado, es pecado mismo en el acto, depende en cada situación, pero no es algo bueno, no es algo recomendable de Dios. Dios permite en ciertos casos, am, pero sí, es una situación difícil, por supuesto, en, en la vida. Comentarios. Hemos llegado a la última parte
de la lección esta noche. Entonces, solo voy a compartir los puntos principales después. Entonces, si hay alguna pregunta del matrimonio, del divorcio, algún comentario de lo que ha aprendido en el curso o algo que quiere estudiar más, yo puedo buscar recursos ah, también para ayudarnos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Ok? Bueno, terminamos aquí entonces. Am, sí, gracias por estar aquí esta noche por este estudio del sexto mandamiento y pues que protege el matrimonio, la importancia del matrimonio am, en nuestras vidas. Entonces, los puntos principales, recordamos el Evangelio. Jesús obedeció el sexto mandamiento en nuestro lugar. El matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia de Efesios 5. Tenemos esta imagen y también deseamos proteger y valorar el matrimonio establecido por Dios. Esto es tan importante que protegemos y valoramos el matrimonio. Bueno, número 9, pregunta 9 en el proyecto final. ¿Crees que desobedecer los mandamientos de Dios afecta tu comunión especial con Él y tus relaciones con los demás? Explica su respuesta. Entonces, ustedes van a contestar esta pregunta para el proyecto final. Voy a compartir esta pregunta también con ustedes en el grupo de WhatsApp y sí, la próxima semana voy a compartir con ustedes el proyecto final con todas las preguntas. Entonces, estamos llegando a las últimas lecciones, 7 y 8 la próxima semana. Y para la lección 7, vamos a reunirnos el martes, la próxima semana, y voy a compartir la tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp, el video, las preguntas am, que pueden responder y la lectura bíblica. Primero de Reyes 21, 1 a 9. Entonces, esto es todo para esta noche. Vamos a terminar con una oración. Pastor, antes que usted empiece con la oración, Sí, el proyecto final usted ya va a mandar en la otra, porque usted mandó un proyecto final, creo que en la lección 1 o 2, y usted dijo que las preguntas que estaban ahí no concedían. sí, entonces, sí, estoy compartiendo cada pregunta después de cada lección, pero sí, el proyecto que compartí, tenemos algunos cambios, algunas actualizaciones, entonces el proyecto que voy a compartir la próxima semana va a tener todas las preguntas correctas que hemos hablado en el curso. Gracias, pastor. Gracias, Leandro. Rigoberto. Pastor, la verdad yo no escuché esa parte y yo ya estaba trabajando sobre el que usted había enviado. Está bien, no hay cambios grandes, Rigoberto, entonces casi es igual, hay pequeñas diferencias, entonces podemos hablar más cuando comparto la otra versión para confirmar cuáles preguntas son diferentes y si sí, tal vez solo tiene que actualizar algunas respuestas, pero no mucho. Bueno, pastor, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba conforme algunas preguntas que concedía, ya le contesté en esa, después pasaría limpio a la otra, y Ujú. a la otra Sí, que sacaría.
Podemos el esposo. comparar los dos la próxima semana. Creo que no hay diferencias grandes. Entonces, sí, tal vez no hay mucho para cambiar. Gracias. Ujú. Ok, oremos entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hoy nos ha enseñado tu voluntad sobre el matrimonio. Reconocemos que muchas veces hemos fallado en amar y honrar este don tuyo, ya sea con nuestros pensamientos, palabras o acciones. Perdónanos por los momentos en que hemos quebrantado el sexto mandamiento y danos corazones arrepentidos. Gracias porque en Jesús encontramos perdón completo y restauración. Él es el esposo perfecto que amó a su iglesia y se entregó por ella. Ayúdanos a reflejar ese mismo amor en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Ya sea como casados o como solteros, danos fuerza para mantenernos firmes en tu palabra. Sabiduría para enfrentar las pruebas y paciencia para vivir en fidelidad. Y cuando caigamos, recuérdanos siempre que tu gracia es suficiente y tu perdón es seguro en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues gracias a todos por la participación, por su presencia esta noche. Dios les bendiga, que tenga buena noche y nos vemos la próxima Buenas semana. noches, pastor. Gracias, Hasta la Buenas pastor. Buenas próxima. noches. noches, Hasta pastor, luego. hermanos. Feliz noche y los bendiga. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias. Dios le bendiga. Hasta luego.